Hola a todos, soy Jorge Ufano de pokercursos.com y en este vídeo voy a hablaros de la varianza en nuestro juego, en el póker, de la varianza sobre todo de los jugadores de torneos, me voy a centrar, que a mi juicio está infravalorada por la gran mayoría de los jugadores que se dedican a jugar. Vamos a verlo a través de un programa que descubrí ayer gracias a una conversación que ha habido en Twitter entre diversos jugadores, pues Javier Tazón, Muket Boy, enlazó a un programa que me parece muy interesante, que es este, el Poker Dope Tournament Variance Calculator, un calculador de varianza de los torneos de póker. Entonces vamos a comenzar viendo una muestra, una simulación, os voy a explicar algunos datos. Entonces vamos a imaginar que estamos en un torneo, o vamos a imaginar que vamos a meter a 2000 jugadores, todos con las mismas habilidades, con la misma enseñanza, con la misma destreza a la hora de jugar, de calcular odds, de leer los patrones de las apuestas de sus rivales, es decir, 20 clones, perdón, 2000 clones, 2000 robots, los vamos a poner, le vamos a dar la misma habilidad, y por lo tanto van a ser todos jugadores que tienen como mínimo igual, idéntica destreza y habilidad a la hora de enfrentarse o de jugar torneos de póker. Entonces vamos a poner que estos 2000 jugadores, vamos a hacer el experimento de que los vamos a meter a jugar torneos de 1000 jugadores, MTT, los básicos MTTs, lo que está siendo a día de hoy un MPT, ¿no? Que se apuntan 1000 jugadores, muchos torneos de la red pues llegan a tener más o menos unos 1000 jugadores inscritos. Y vamos a poner una estructura de premios en las cuales van a cobrar los 126 primeros jugadores, es decir, de 1000 cobran 126, como sabéis siempre la estructura piramidal de que obviamente las primeras plazas van a ganar mucho más que de 126, 125, 124. Vamos a simular un buy-in de 100 euros más 10 de comisión que se lleva la sala en la que jueguen. Y vamos a poner que estos jugadores tienen un ROI del 30%. Un ROI significa la habilidad que tienen los jugadores para convertir su inversión en dinero. Por ejemplo, un determinado jugador que gana, que invierte en torneos 10.000 euros, jugando, imaginaos, torneos de 100, pues juega 100 torneos de 100, invierte 10.000 euros y gana 13.000, pues estamos hablando de un jugador que tiene un ROI del 30%, ha invertido en lo que es el buy-in, el inscripción al torneo más comisiones, 10.000 euros, bueno, en este caso sería 11.000, pero 10.000, si está jugando un torneo de 100 más 10 de comisión, estaría invirtiendo 11.000, pero estamos poniendo el supuesto para simplificar los cálculos y que me lo entendáis, pues que en general que está invirtiendo 10.000 y gana 13.000, tiene un ROI del 30%. Si invierte 10.000 y gana 16.000, pues tiene un ROI del 60%. Si por cada inversión de 10.000 que hace gana 11.000, el ROI sería del 10%. ¿De acuerdo? Vamos a poner que un jugador tiene un ROI del 30%, que puede ser un ROI competente para jugadores de torneos online, de buenos jugadores, pues pueden tender a tener este ROI en un torneo, en los torneos online. Y vamos a poner que el número de, bueno, tenemos que el número de jugadores que participan son 1000, vamos a poner el sample size es el número de robots que vamos a crear, el número de muestras que son 2000, y vamos a poner también 1000 el número de torneos que vamos a simular. Es decir, vamos a coger a 2000 robots con la misma destreza que van a jugar torneos de 1000 jugadores y van a jugar 1000 torneos. ¿De acuerdo? Y vamos a darle a calcular. Y el ordenador, este programa nos hace un cálculo y en primer lugar tenemos la función de distribución que van a tener estos jugadores, es decir, fijaros que tenemos una función de distribución que separan en 13,50. Lo que quiere decir que de estos robots, que todos tienen las mismas cualidades, hay un 13,5% que van a acabar después de 1000 torneos, de 1000 jugadores en los que cobran 126 en pérdidas. El resto, el 86,50% van a acabar en ganancias. ¿De acuerdo? El que más va a ganar, no sé si me llega aquí arriba, pero bueno, uno de los que más gana 107.000, por ejemplo, uno de los que más pierde 29.000. Y aquí tenemos 20, esto no he conseguido que el programa me dé las samples que se llaman, las evoluciones de cada uno de estos jugadores, la evolución de número de torneos, ganancias, te da 20 aleatorias el programa y te da, eso sí que es importante, el mejor robot y el peor. Bueno, estamos hablando de jugadores, el mejor y el peor jugador de póker con las mismas, que parten con la misma destreza. Y fijaros la diferencia, fijaros que tenemos uno de estos robots que tiene un ROI del 30%, que es una máquina de ganar dinero, por decirlo así, que después de 1000 torneos de 1000 personas, fijaros también, es la varianza negativa, fijaros la línea verde, pues como el jugador va perdiendo, y acaba
con unas pérdidas de 38.000 dólares, después de jugar, como digo, 1000 torneos de 1000 jugadores de 100 euros o dólares de inscripción. Bueno, vamos a hablar en euros, de 100 euros de inscripción. Por lo tanto, tenemos que este jugador, si son euros, pues perdería 37.000 euros. Y al que mejor le ha ido de todos estos robots, pues le ha ganado 141.000 euros. Fijaros la diferencia, totalmente absurda incluso, porque parten los dos con el mismo conocimiento y después de 1000 torneos uno ha tenido esa varianza que le ha sonreído, que le ha hecho ganar 141.000 y el otro ha perdido 38.000 euros. Y aquí tenemos los datos estadísticos. Fijaros que nos hemos gastado, como hemos jugado 1000 torneos de 100 más 10, de 110 euros, nos hemos gastado 110.000 euros. Tenemos que la EV, que es fácil calcular, un ROI del 30% y estamos invirtiendo 110.000 euros, la EV es 33.000, esta es la fórmula matemática de la EV. Tenemos que en simulación, de las 1000 simulaciones que hemos hecho, nos da que hemos ganado 32.000 de media por jugador. Entiende a la V, cuantas más simulaciones hagamos, más cercano va a estar en porcentaje el simulado a la EV real, eso es lo que es por eso se dice que a la larga la media que uno va a tener como jugador va a tender a su EV o a su ROI. Tenemos el ROI simulado, que es el 30%, justamente el mismo ROI que le habíamos puesto pues, a lo largo de muchas simulaciones se tiende al ROI simulado. Tenemos la desviación típica que vamos a tener del 29.707 euros. Y bueno, y tenemos, pues por ejemplo, aquí lo que hablábamos, la probabilidad de perder es el 13%, decíamos 13,5%, es decir, de los 2.000 robots, después de 1000 torneos, personas con un ROI del 30%, y de los 2.000 hay 264 que todavía están en una mala racha, todavía están por debajo de lo que han ganado. Obviamente hay muchos más que tienen ganancias, pero hay unos pocos que han tenido esa mala suerte que le llamamos, están runeando mal por debajo de su EV y están en pérdidas. Y luego, bueno, tenemos intervalos de confianza, por ejemplo, con un 95% de confianza, los valores o los robots van a estar entre ganar 96.000 o perder 18.690. Eso sí, hay un 5% que está fuera de esos números, que te puede tocar. Incluso con un 99,7% de confianza, sabes que tus números, después de haber jugado, no, vamos a utilizar el 95, pero bueno, para ser más escritos, después de jugar 1000 torneos con 1000 jugadores de 100 dólares cada uno, pues vamos a estar entre que o hemos perdido 36.000 o hemos ganado 137.000 euros. ¿De acuerdo? Eso con un 99,7. Con un 95% de confianza, es decir, casi siempre vamos a estar 19 de cada 20 veces vamos a estar comprendidos entre o hemos perdido 18.000 euros o hemos ganado 96.000. ¿De acuerdo? Eso con estos números. ¿Qué ocurre si vamos a un sit and go, por ejemplo? Vamos a jugar un sit and go, vamos a dedicarnos a jugar ahora sit and go, vamos a poner hiperturbos en los que cobran 2 jugadores, de 6 jugadores, cobran 2, y vamos a poner el mismo buy-in, vamos a poner que realmente los buy-in son un poco más pequeños, vamos a poner por ejemplo 96 de buy-in y 4 de fee, que suele ser las comisiones que se cobran por jugar un hiperturbo, ¿no? El ROI vamos a poner obviamente es mucho más pequeño, la habilidad, la destreza de un jugador cuando está jugando un torneo multimesa, en el cual pues, se juegan muchísimas manos, va a ser muy superior al que, incluso el mejor, va a ser muy superior al que puede tener un hiperturbo, que está jugando menos manos y obviamente la destreza del póker, la habilidad que hay que tener aumenta según mejoren las estructuras de los torneos. En este caso es un torneo con mucha peor estructura, vamos a poner un turbo o un hiperturbo y vamos a poner que nuestro ROI es del 4%. Por ejemplo, tenemos un ROI del 4%, lo que significa que de media, por cada 100 euros que jugamos, por cada torneo que jugamos vamos a ganar 4 euros, ¿de acuerdo? Vamos a poner que hemos jugado esos 1000 torneos y vamos a poner que son lo mismo, 2000 personas que tienen ese ROI del 4%. Pues vamos a ver, a calcular la distribución. Y aquí tenemos que en este caso, pues están ganando el 19,50% de los jugadores pierden. O sea, a partir de aquí pierden. Obviamente, también es verdad que el ROI es menor. Si le ponemos un ROI del 30%, vamos a poner el mismo ROI al principio, simplemente para ver, que muchas veces se pregunta, ¿con cuántos buy-ins tengo que empezar? ¿Cuánto dinero tengo que tener para poder jugar torneos de este tipo? Pues depende de muchas cosas. Va a depender del número de jugadores que lo jueguen, va a depender de la estructura del número de plazas que cobren. Es importante, cuanto más jugadores cobren, tienes acceso al torneo con un menor bankroll, con una menor cantidad de dinero ahorrado, por llamarlo así. Va a depender del número de jugadores. Si juegan menos jugadores, pues fijaros que con un ROI del mismo ROI, jugando torneos
Imaginaos torneos deep de 6 jugadores que cobren 2 y estamos jugando 1000 torneos, tenemos ese ROI del 30%, pues con 1000 torneos, teniendo ese ROI, ya todos los jugadores están, como veis, en beneficio. Incluso el peor, el que tiene la peor senda, ha perdido 11.000 dólares. Porque obviamente la varianza de un torneo que juegan 6 jugadores y cobran 2 es muy, muy, muy inferior a la varianza de un torneo que juegan 1000 jugadores y cobran 126. ¿De acuerdo? La estructura piramidal de premios pues hace su hándicap. También que la varianza sea mayor puede ser que si te toca la senda buena, obviamente vas a ganar mucho más cuando estás jugando estos torneos. Si eres el robot, vamos a llamarle el robot Amadi, como decían algunos en internet, el robot de un jugador que, bueno, que aparte de tener sus habilidades, pues probablemente esté runeando últimamente mejor de su esperanza matemática. Pues vemos cómo, pues en este caso, fijaros que simplemente con 1000 torneos tenemos un ROI del 30, de 30, uy, perdón, que se me ha ido. Vamos a poner 6 jugadores, cobran 2, buy-in de 90, también el buy-in más pequeño, vamos a poner el mismo buy-in que antes para hacer la misma comparación. ROI del 30, 1000 jugadores, sí, 1000, 2000 muestras y vamos a calcular que juegan 1000 torneos, fijaros que todos los jugadores están en positivo, fijaros la senda, incluso el peor jugador está ganando 15.000 euros, ¿de acuerdo? Aquí en este caso los números nos salen que el buy-in es de 110.000, el EV es 33.000, sigue siendo la misma EV que teníamos antes, estamos jugando simplemente lo mismo, pero la desviación estándar, la varianza, es inferior, antes creo que salía 30.000 y ahora es 5.000. ¿De acuerdo? Todos ganan, todos, hasta el peor, hasta el que el peor le ha ido, gana. ¿De acuerdo? Y gana una cantidad bastante razonable. Jugando 1000 torneos con un ROI del 30. Como digo, si como muchos jugadores hacen en internet, que lo que hacen es que juegan sit and goes de menos jugadores, estos sit and goes de menos jugadores suelen tener una estructura peor que un torneo largo y suelen tener muchos de ellos empiezas con 25 ciegas o suben las ciegas de cada 2 minutos, 5 minutos. Vamos a poner que tu ROI, obviamente, en este tipo de torneos disminuye. Y vamos a poner el fee y vamos a tener el número de torneos y vamos a darle a lo que sería algo un poco más real. Muchos torneos OTAN, la ventaja de jugar hiperturbos es que tú puedes jugar en un día 200 o 300 hiperturbos. Son torneos que entre que empiezan y hay un ganador tardas 10, 12, 15 minutos. Hay jugadores habilidosos que pueden jugar 8 o 10 torneos a la vez. Por lo tanto, estás reduciendo varianza. Aunque tengas menos ROI, reduces varianza porque estás jugando un mayor número de torneos a lo largo del año. Fijaros que con este 4% nos salía antes que hay un 20% de personas que han jugado 1000 hiperturbos que tienen una habilidad contrastada de un 4% y que siguen perdiendo dinero. De hecho, hay uno que ha jugado sus 1000 hiperturbos y tiene una, una pérdida de 10.000 euros, ¿de acuerdo? Y mientras que el mejor de esos robots, que todos tienen la misma habilidad, tiene una ganancia de 20.000. Nos sale que la desviación típica aquí son 4.615. Y bueno, tenemos la EV4000, el ROI que tiende, en simulación nos sale un poquito por debajo de la EV, como veis, nos puede salir por debajo o por encima, esto es simplemente simulación, es lo que hubiese pasado de cada experimento. De hecho, ahora le vuelvo a dar aquí otra vez, lo refresco y son otros 2000 robots o 2000 jugadores con las mismas capacidades que vuelven a jugar 1000 torneos. Y ahora pues nos pueden salir datos, bueno, vuelve a ser 19,5, obviamente ahora el mejor y el peor han cambiado. El mejor ahora pierde ya 11.000, el peor pierde 11.000 en vez de los 10.000 de antes, el mejor gana 18.000. Son gente diferente, por decirlo así, con las mismas habilidades. Y ahora, por ejemplo, el simulado pues, nos sale un poquito superior, el EV simulado un poquito superior al de todos, la media de todos, un poquito superior al EV matemático, por llamarlo así, ¿de acuerdo? Puede salir por encima o por debajo, pero siempre, como veis, muy, muy, muy similar. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver dos cosas más. Una, vamos a ver ese torneo vamos a poner de 2.000 jugadores. Bueno, vamos a seguir con 1000 jugadores, aunque ya sabéis que en la red hay torneos de 10.000, de 20.000 jugadores, los Sunday Million de 7.000 jugadores. La varianza que tienen esos torneos son muy, muy, muy elevada, muy por encima de lo que la gente piensa. Vamos a poner que cobran 126, vamos a poner que es el mismo torneo, 100 buy-in, 10 de fee, vamos a poner el ROI, como poníamos, del 30% y vamos a poner que jugamos 20.000 de estos torneos, ¿vale? En vez de 1000 vamos a jugar 20.000 torneos. Y vamos a poner a 2.000 personas jugando 20.000 torneos y vamos a calcularlo. Esto va a tardar un poquito más porque el cálculo obviamente es un poco más complejo y la máquina necesita un poquito más de tiempo para calcularlo. A ver si va bien.
Vale. Aquí tenemos la distribución. Aquí ya en este caso de 20.000 torneos de 1.000 personas, 20.000, que muchas veces se juzga a un jugador en vivo, es lo que había un debate estos días en Twitter, por los 30, 40 torneos. Estamos hablando que visteis que con 1.000 torneos, el mismo jugador con las mismas habilidades, y fijaros la diferencia que hay. Ya con 20.000, aunque hay mucha diferencia entre el que le ha ido mejor, que ha ganado 1 millón de euros, y el que ha ido peor, que ha perdido 230.000, que ha ganado 230.000, hay una diferencia brutal entre el éxito y el fracaso, que es cuestión de suerte, porque estamos hablando de que este jugador va a ser un auténtico crack idolatrado por el mundo del póker, porque ha ganado en los últimos 20.000 torneos 1 millón, y este ha ganado 230.000. Los dos han conseguido el éxito, pero uno más que otro. Y bueno, aquí están las estadísticas, pero aquí están las sendas de cada uno, ¿no? El ROI, la desviación típica. Tenemos que con un 99,7% de confianza vamos a ganar entre 277.000 euros y 1.100.000. Decía lo del éxito y el fracaso, pues eso, pues cuando ponemos, fijaros, esta misma ratio, vamos a poner 100 torneos, o 70 torneos, que es lo que a lo mejor un jugador le da para jugar un año que juegue únicamente en vivo. 70 torneos, fijaros que con 70 torneos, tenemos, por ejemplo, en esta simulación, tenemos que hay 100, es decir, el 55% de los jugadores pierden dinero. De los jugadores que tienen un ROI del 30%, el 55% pierden dinero, debido, como digo, a la estructura piramidal de póker. Pero fijaros la diferencia entre el mejor, creo que he puesto 2.000, bueno, aquí como tenemos muy poquitos torneos, 70, fijaros la diferencia abismal entre el mejor, que ha ganado 46.000 euros, y el peor, que ha perdido 6.000 euros. Si esto lo ponemos en lo que puede valer un torneo en vivo, que pueden ser 1.000 euros, fijaros las diferencias, 1.000 euros, vamos a calcularlo, generaros los estrellas Poker Tour, ya no hablemos de torneos de 5.000 euros, 10.000 o 25.000 que hay, pero vamos a poner 1.000 euros para poner algo medio. Fijaros la diferencia, el mismo jugador, el mismo jugador, con las mismas capacidades, y el primero gana en 70 años. Esto sí que es fruto de la suerte. El primero ha ganado, bueno, no me pone ahí, pero más de 400.000, 430.000 pongamos, y el que más ha perdido 72.000, 73.000. Este jugador marrón, fijaros la senda, bueno, aquí tuvo una suerte, un running, de que de repente en 3 o 4 torneos debió ganar 2 seguidos o quedar en uno segundo y en otro primero, y se llevó la mayoría del pastel de esos torneos. Fijaros que este jugador, que probablemente ganase este torneo, luego por aquí quedó bien en otro torneo y ahora al final aquí otra vez bien en otro, es fruto de la suerte. Es decir, el idolatrar a uno a otro es fruto de la suerte. También pasa mucho en el mundo de la gestión en bolsa, en el mundo de las finanzas, en el mundo de la bolsa también se comporta un poco de esta manera. Y muchas veces el gestor de fondos de inversión, que lo ha hecho muy muy bien, o si pones a dos gestores con las mismas habilidades, uno que lo ha, y puede ser que el mismo año tienen la misma educación, van a decidir igual, la misma capacidad de decisión, y uno gane mucho y otro gane y otro acabe el año en pérdidas. Esto pasa, fijaros, la diferencia abismal entre dos personas con la misma habilidad, 70 torneos, uno ha ganado 400.000, el otro ha ganado 73.000, y son el mismo tipo de jugador, dos gemelos jugando. ¿De acuerdo? Y vamos a ver algo más curioso para terminar. Bueno, la función de distribución, fijaros, 55, que es, vamos a poner a jugadores perdedores ahora. Ahora vamos a poner a jugar al póker a jugadores que tengan un ROI, vamos a poner del menos el 20%. Jugadores que pierden jugando al póker. Y vamos a poner una muestra de 500 torneos, ganados en vivo, 500 torneos, vamos a poner a 2.000 de esos jugadores a jugar torneos de 1.000 jugadores, de 1.000 euros de inscripción, y con que cobran 126, cobran el 13% del fee. Y son todos jugadores perdedores. Y vamos a verlo. Esta es la función de distribución que tenemos. Tenemos que hay una cantidad de 23% de jugadores que ganan dinero a pesar de ser perdedores después de 500 torneos. Un 23% de jugadores que se creen que son muy buenos y que saben jugar muy bien al póker, y aunque demuestra su ROI, o sea que a largo plazo ellos, por cada millón que inviertan, van a perder 800.000, pero eso es a largo plazo. En el corto plazo o en el medio plazo, que puede estar ahora mismo siendo 500 torneos, pues estamos que están ganando el 25% de estos jugadores perdedores. ¿De acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, la muestra de que uno ha ganado, incluso el mejor jugador perdedor, el mejor jugador perdedor, ha ganado 658.000 euros. Una barbaridad. Obviamente el peor se ha ido abajo y se ha perdido 451.000. De hecho, esta senda es mucho más suertuda que desgraciada esta, porque
fijaros que son todos jugadores perdedores, el que más pierde 454.000, el que más gana 658, 655. Supongo que si vuelvo a reiniciar, lo normal es que la senda por abajo sea más perdedora que la de arriba, vamos a verlo. Bueno, quizás por la propia estructura de los torneos, mira, no, fijaros, aquí sale un jugador perdedor con 891.000 de ganancias, cuando los jugadores perdedores tienen 412.000. Hay uno perdedor. Esto por la estructura de los torneos, porque este ha tenido suerte de copar esas posiciones máximas muchas veces a pesar de ser perdedor, que puede pasar, y se ha ido arriba. Fijaros la gráfica, eso sí, casi todos los jugadores tienden a perder. De hecho, si vemos los números, tenemos que el EV es de, nos hemos gastado 550.000 euros, tenemos un EV de 110.000, tenemos que simulado nos sale que pierdan 107.000, están un poco mejor en simulado que en real, pero bueno, está muy parecido. Fijaros que el ROI, cuanto menos muestras, el ROI simulado puede ser diferente del real. Si hacemos muchas muestras y nuestro ROI real es del 20%, pues vamos a tender a ir al 20%. Si es del menos 20%, al menos 20%. Por lo menos la suma, la media de los 2.000 robots que tenemos ese ROI negativo. Como aquí hay menos, pues aquí pues la simulación pues, puede salir de una forma u otra. Obviamente si hago otra simulación y meto a esos 1.000 personas perdedoras a jugar torneos de 500, claro, no es que jueguen entre ellos los torneos, es que los están jugando contra otros jugadores, que unos van a tener un ROI del menos 5, otros del 10, otros del 15, otros del 30, están en el mismo saco, están jugando el torneo, estos no entre ellos, sino que esto es importante resaltarlo, no es que estén jugando torneos entre ellos, están jugando torneos contra otros jugadores con otros ROIs, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí sale que el que más ahora ha bajado a 584, el que menos 412, y nos sale aquí que el ROI simulado el 20%, es decir, de 111.000 es lo que pierden de media los 2.000 jugadores o 2.000 robots que hemos metido en esta simulación. La deviación estándar es muy grande, 171.000, y bueno, tenemos que con un 95% de confianza, vamos a estar entre perder 361.000, 369.000 y ganar 258.000. Eso sí, ya lo veis, la función de distribución lo dice, la mayoría de los jugadores pierden. O sea, obviamente, eso no puede salir que tengan un ROI negativo y que al final la mayoría ganen. O sea, con 500 torneos la mayoría pierden. De hecho, el 75% pierde. Pero el 25% de los malos jugadores pues están en beneficios después de esos 500 torneos. Y lo que es más, hay uno de ellos, el más suertudo de los malos jugadores, que puede ser incluso idolatrado por las masas, idolatrado por otros jugadores, porque están viendo, oh, este jugador ha ganado 588.000 en 500 torneos, vaya crack. Sin embargo, es mal jugador. A la larga, este tío, lo único que ha tenido en corto medio plazo, es suerte, y a la larga va a ser una persona que se acabe arruinando. Porque cuando ponemos aquí, y ya termino, 30.000 torneos de esta misma gente, con ese ROI, voy a poner esos 30.000 torneos, vamos a calcularlo. Vamos a esperar un poquito. Fijaros que ya ningún jugador está en negativo. El que más ha perdido 10 millones, y el que menos ha perdido 3 millones. Fijaros que las sendas son todas negativas. Hay uno que, el marroncito de siempre, que en este caso sería otro, se escapa y parece que tuvo aquí una buena racha de 3.000 y pico torneos, pero aún así está perdiendo 1 millón de euros cuando el que más está perdiendo son 10 millones. Fijaros que cuando estás jugando 30.000 torneos, te has gastado 33 millones de euros en torneos, tienes una V de que has perdido 6.600, el net profit se asemeja mucho en porcentaje a la EV, 6.167.000, y el average ROI simulado del 20%, de menos 20%, que es lo que habíamos calculado. Y bueno, podéis ver los intervalos de confianza que se generan. Pues nada más, simplemente quería comentaros esta varianza que está tan infravalorada en el mundo del póker, pues un poco cómo funciona. Yo creo que se ha entendido bien y espero que os resulte útil para saber una de las pautas más importantes, como dicen en Faro. El volumen al final es lo que hace que a largo plazo los jugadores ganadores pues triunfen en el mundo del póker. Hay que jugar mucho, primero tener la habilidad necesaria para alcanzar ese ROI positivo, sea del 30% en torneos, del 20%, del 4, del 5 si tangos. Hay que estudiar mucho para poder ser más habilidoso que nuestros rivales y ganarles ese edge, tener ese edge sobre ellos. Y una vez que hemos trabajado en ello, hay que tener mucha paciencia, sobre todo si nos toca hacer el robot malo, tener mucha paciencia, trabajar mucho y meterle mucho volumen, por eso digo lo de Faro, un saludo para ellos, al juego. Pues nada, muchas gracias y hasta otra exposición.